Cristina, muy buenos días, bienvenida acá a este programa de Entrevistas Wambra. Y bueno, quisiéramos justamente preguntarte, este número, esta aproximación de más o menos 100.000 compatriotas que han salido del país, nos hace pensar, nos hace hablar de una nueva, digamos, ola, por así decirlo, de migración en el país desde el 98. Gracias, Vero. Me alegra mucho estar aquí con mi compañero Jorge Lucena de Corredores Migratorios. Ambos estamos allí juntos. Yo nunca sé si hablar de olas, porque parece que las olas vienen y se van. En realidad, la migración a Estados Unidos tiene 100 años desde Ecuador, pero ahora compartimos caminos con personas de Venezuela, Haití, Colombia. Es un nuevo tipo de migración, de salida. Jorge sabe mucho más sobre esto, así que yo no me voy a extender ahí, pero sí hay una salida más intensa desde el 2020. La intensidad de la salida, el aumento de personas, niñas y niños no acompañados saliendo es muy alarmante y por supuesto eso merece un contexto distinto, un análisis distinto, un contexto distinto que tiene que ver con pobreza, desnutrición crónica infantil, crimen organizado y la incapacidad del país de recuperarse después del confinamiento global por COVID. Ujú. Entonces ahora hablaríamos, Cristina, buen día, hablaríamos de que ya no se migra como digamos individualmente una persona como tal del círculo familiar, sino hay una migración familiar. Yo había extraído cifras para ustedes, para esta entrevista. Estaba viendo con mucha preocupación que hay 36.000 familias que migraron en el 2021 y 15.000 en el 2022. O sea, grupos familiares enteros se están yendo, ¿no? A veces, digamos, ¿qué significa un grupo familiar? Salen varias personas adultas de la familia, los niños más chiquitos se quedan, se ve luego si se hace reunificación familiar, ¿no es cierto? Y son migrados después, y migradas las niñas con otro familiar o les vienen a recoger, pero digamos, por la irregularización en que se mantiene a las personas migrantes, tanto en Ecuador como en Estados Unidos y en muchos países, ese venirles a recoger es imposible. Entonces, esos grupos familiares enteros que se van, están dejando atrás a niñas y niños porque no tienen otra opción. Sobre todo, miremos provincias como Chimborazo, Loja, Cañar, Azuay. Vamos a dar ahora el paso a Jorge Lucena, él, una persona justamente migrante ecuatoriana que reside en los Estados Unidos. Jorge, bienvenido acá a Entrevistas Wambra. Y bueno, queríamos justamente conocer de tu voz, por parte de tu testimonio, cómo se vive la migración. Ahora se hablaba también de las restricciones, vemos estos pasos de las caravanas migrantes, por ejemplo, desde Centroamérica, pero también desde Ecuador, gente que va caminando, recorriendo a pie desde México, desde países centroamericanos. Jorge, cuéntanos cómo miras tú este tema. Buen día, un saludo a todos. En realidad estoy aquí en la Loma de Pongasí, en Quito, y sí, como migrante, pues sí sé un poquito. Y el voz populi de la calle, pues me hace enterarme de muchas cosas, pues las vivencias, aparte de las cifras oficiales que son oficiales, las cifras que se mueven en los caminos son un poco distintas, pues, y a la final no sabemos, porque cuando nos convertimos como humanos en cifras, es difícil dar una suma o un total. Bueno, yo podría hablar de lo que escucho de los compañeros de trabajo, lo que escucho en la calle, como es un boom grande. Eso de las olas no sería lo correcto, ¿verdad? Porque se regresa. Pero sí hay un movimiento muy tremendo que se ve en las casas, se ve en las camas que se van quedando vacías y bueno, el vecinito que ya no está y no sabemos cómo, pues, para testimonio, pues, anoche estaba conversando que me notificó la vecina, dueña de casa, que hace un mes salió un vecinito de aquí que vive en el mismo edificio y llegaron apenas el sábado. Gracias a Dios llegaron todos vivos, un poco flacos, pero ya están del otro lado ya en el territorio estadounidense y bueno, es así un día a día que vamos quedando menos y van saliendo muchos y sigue. Hay muchas cifras, pues, por lo menos de ecuatorianos sí sé que menores hay menos este año que el año pasado, 2021, pero de otras nacionalidades sí ha sido un aumento muy grande. Ejemplo, el incremento gigantísimo de 300% el aumento de migración de venezolanos hacia Estados Unidos. Y Ecuador es un lugar de paso, de los que vienen desde Chile, de Argentina, Perú, que van subiendo en conjunto pues con
con los hermanos ecuatorianos, colombianos, haitianos y cubanos. Y se reúnen pues en caravanas que han salido, bueno, hasta octubre, porque este título 42 y 8 de inmigración pues ha detenido pues un tapón, aparte del tapón de Darién. Muy buenos días a ambos. Nada, yo quiero tal vez como configurar la conversación un poquito y encaminarla justamente a qué otras razones, aparte de la pobreza, la violencia, incitan también justamente a que uno tenga que emigrar. Cris. Jorge, creo que le toca a usted. Bueno, aparte de los fenómenos pues, de movimientos migratorios, porque creo que son los más grandes históricamente, porque se llevan cuentas, se llevan muchas cifras, porque es un negocio. Pues. Ejemplo, el tránsito de aquí de Latinoamérica hacia el norte de América pues, está por ahí por unos 9.000 millones de dólares, ese negocio de mover gente. Los coyoteros ahora cobran unos 30.000. Entonces hay una propaganda. Ejemplo, ustedes pueden ver en TikTok y otras redes sociales cómo invitan a la gente al sueño americano, pues es un cuento, pues. Y también hay un efecto que se llama efecto llamada, que la gente que están allá, es más, hay cooperativas que dan crédito, bueno, a un alto interés, para que la gente se encuentre y se embarque a ese sueño americano. Claro, la pobreza, la situación de seguridad, el sueño de transformar la falta de un empleo adecuado, la persona que se gana $8, $6 al día. Bueno, también he conocido de personas que se ganan $35 al día y bueno, tienen creo que una estabilidad aquí en este país, pero la invitación a una mejora, a salir de las deudas, es algo, un gancho muy fuerte, que ala muy duro. Ahora, Cristina, justamente con lo que menciona Jorge, este tema de las redes de coyoterismo también, e incluso hasta instituciones casi que oficiales que estarían detrás de los préstamos finalmente que consiguen los migrantes, ¿qué se puede también decir de la responsabilidad finalmente de los estados latinoamericanos frente a aumento de la migración? Porque casi que, digamos, se mira justamente cómo la gente está migrando en las aduanas, en los puntos de migración, etcétera, pero finalmente parece que los estados hacen de la vista gorda principalmente con la presencia de los migrantes. Pensemos en México frente a los accidentes que justamente acabo de relatar. Justamente, Vero, lo que dice Jorge nos da un marco importantísimo y él desde Puengasí, y miren la palabra que acaba de usar, hay caravanas migrantes y son caravanas compuestas, combinadas. Personas de Venezuela, voy a repetir, personas de Colombia, personas de Haití. Tenemos una compañera de Haití que está saliendo ahora después de 13 años en Ecuador, no logró hacer otra cosa que cuidar carros. Entonces, como dice Jorge, ¿cómo no se va a ir? Si lleva 13 años intentando trabajar de contadora y no pudo. Entonces, yo sí llamo, y llamamos nosotros a ver que la migración está saliendo acompañada. O sea, son varias, es una migración de varios orígenes nacionales expulsada de Ecuador por pobreza. Y como dice Jorge, también llamada desde TikTok, como decía Jorge, por la industria de la migración, que funciona muy bien, como Jorge siempre enfatiza, viendo él mismo, a usted le han invitado, Jorge, ¿no? Varias veces a salir. Vamos, mañana, ¿no? Esta persona está ofreciendo un préstamo, aquí le prestamos, hay 2 por 1, por favor, en el caso de personas ecuatorianas, si fallece usted, le permitimos que se vaya otro familiar. Ese es el 2 por 1 de la economía coyotera. Eso es lo que está sucediendo. Ahora, coyotes ha habido siempre y han cumplido diferentes papeles en la migración, ¿no? Los estados ahora usan esta figura del tráfico, ¿no? Son traficantes de personas, pero es curioso que no se han preocupado por cómo se genera el tráfico. Se genera en contextos de extrema pobreza, donde está desfinanciada completamente la educación, la salud y el acceso mínimo a justicia o a empleo, como en las provincias de Chimborazo. Miremos, Vero, ahora, si naufragan y fallecen personas, es porque, por ejemplo, como en Chimborazo, como en Alausí, si yo tengo 18 años, soy joven, ¿verdad? Tengo mi cuerpo para migrar mis rodillas, para saltar el muro, etcétera, pero lo único que puedo hacer es, por ejemplo, hacer un curso de guardia privado que dura 1 año.
para acceder después al salario mínimo si es que encuentro un empleo como guardia privado, ¿no es cierto? Eso es lo que cuentan los jóvenes, por ejemplo, en Alausí. A mí nadie me ha contado, yo misma lo he visto cuando hemos ido con trabajo de corredores migratorios. Azuay es una provincia hecha de migración, es más próspera, digamos, en ese sentido. Pero como dice Jorge, hay idas y venidas de reunificación familiar, de endeudamiento. Lo que señala Jorge es importantísimo. El grado de endeudamiento de las personas en Ecuador es atroz. Entonces, sí me voy a ir para desendeudarme y yo hago el cálculo. Le pago primero al coyote los $30,000 trabajando sin parar durante 2 años y luego empiezo yo ya a generar mis ingresos y empiezo a mandar dinero, que esto no lo hemos hablado. Estamos viviendo a costa de personas que mueren en el Darién, como decía Jorge. También venezolanas, también colombianas y también haitianas, porque compartimos los caminos, que llegan solamente hasta Nicaragua y de ahí empiezan un trayecto muy difícil, ¿no? Este año hemos recibido $1.160 millones en remesas. También saben que es muy curioso, recibimos remesas venezolanas, de personas venezolanas en Estados Unidos que mandan dinero a sus familiares en Ecuador. Entonces también estamos viviendo del trabajo de personas venezolanas, eso no se dice, ¿no? $1.160 millones. Entonces la responsabilidad de los estados justamente es generar condiciones para quizás que la gente empiece a migrar menos. Esa es la responsabilidad principal, financiar empleo, educación, salud, que son derechos básicos y que forman sociedades dignas, que a veces tienden a irse menos. Ujú. Cristina, justo en ese sentido y más que nada justo desde la experiencia propia, incluso hace menos de un mes yo intenté, por ejemplo, sacar el pasaporte por temas laborales, pero yo vi justo como hay, al menos aquí en Ecuador, está un tremendo caos en el registro civil, ¿no? Entonces eso me invitaba y me hacía pensar también y reflexionar sobre la situación de las personas que también quieren salir por la vía legal, pero que como tal no les es permitido, ¿no? Y de lo que también revisaba, por ejemplo, acá para poder acceder a una cita por el pasaporte tienes que pagar $90, ¿no? Y eso no garantiza que vas a tener como tal la cita. Y en Venezuela, en cambio, pagas $200, ¿no? De lo que se conoce. Entonces, el sistema te dice que te va a asignar una cita, pero esta puede tardar varios meses. Entonces, desde su análisis, ¿cómo ver esto, Cristina? Porque se ha hecho cada vez más imposible acceder y tener un pasaporte como tal, y cómo esto también imposibilita que miles de personas accedan a una regularización con un pasaporte. La desfinanciación de los servicios públicos es un problema gravísimo en estos últimos años en Ecuador, ¿no? Si antes tenías un pasaporte en 2 horas y costaba $70, ¿por qué ahora los estados están usando lo que te pasó a ti, Gaby, y lo que le pasa a las personas en Venezuela todos los días? No estamos tan lejos de que eso pase. Dejar de producir mediante la desfinanciación documentos de identidad que son tu derecho, que no te están dejando cumplir para no poder salir del país. Eso es una forma de frontera, ¿verdad? No nos olvidemos de las visitas del gobierno nacional a México y Estados Unidos para firmar acuerdos. Lo mismo hace Venezuela, ¿no? ¿Cómo ponemos más fronteras en los países? No darte a ti, Gaby, tu pasaporte o a cualquier persona, no es una frontera, no es ya un control, una forma de no permitirte la salida. Entonces, no, Jorge lo puede narrar mucho mejor en lo que se refiere a los sistemas de identidad, de documentos de identidad colapsados que hoy funcionan no solamente por inoperancia, sino para controlar la salida de las personas. Pero eso no la va a controlar. Piensan que la va a controlar, quizás en tu caso, pero cuando la migración es forzada y es una migración económica forzada, no se hace con papeles. Ahora, Jorge, digamos de tu experiencia y de lo que has podido escuchar de otras personas que están migrando hacia los Estados Unidos, hacia otros lugares, ¿cómo también es la solidaridad? Porque también, digamos, en la migración, por un lado, tenemos estas redes mafiosas, finalmente criminales, de la trata de personas, del tráfico, pero también, por otro lado, tenemos otro tipo de redes que se van tejiendo en el camino. Principalmente estoy pensando, por ejemplo, también en lo que tiene que ver con estos pasos fronterizos por zonas tan complicadas como Panamá, Nicaragua, etcétera. Bueno, tomo lo de los pasaportes. Un amigo quieren irse en diciembre, así de la forma legal.
ya todas las citas por la vía electrónica están colapsadas. Pero como todo es un negocio, en Guayaquil y en otros lugares, pues ahí se puede comprar una cita. Eso es el bajo mundo de la migración. De aquí, pues la ruta era ir a Carcelén, de ahí llegar hasta Rumichaca. Los ecuatorianos pueden pasar con la cédula a Colombia, un bus hasta la Antioquia para pasar en lancha hacia el Darién, y de ahí quedan 6 países más. Pues 250,000 de personas que han pasado por el Darién, más de 30, por ahí cerca de los 35,000 niños que han cruzado. El coyotero les dice que si van con niños hay más posibilidades pues, del asilo, de la cuestión allá arriba en Estados Unidos. Como Cris se ha comentado en la escuela, que Estados Unidos pues baja las fronteras más al sur, ahora a Panamá. Por eso últimamente están saliendo en vuelos hacia Nicaragua, hacia Managua, y de ahí hacer el tránsito hasta México. En México hay una represa muy grande de migrantes, muy grande, porque están esperando que el título 42 baje la guardia para pasar. A veces pasan 5, hacen estudios de casos, esas cuestiones de pedir asilo, se aprovechan. Es un negocio, realmente es un negocio. En la frontera baja de México, pues hay unos 4,000 migrantes en unas condiciones pues tremendas. Igual en la frontera alta de México, y México pues ahorita tiene una situación fuerte para que la gente haga tránsito, libre movilidad hacia arriba, hacia el norte. Entonces pues es algo dramático y los números pues son muy tremendos. Y lo que uno escucha de las personas que pueden tener teléfono y comunicación con sus familiares, pues algo fuerte. No sé qué medidas puedan tomar formalmente, pues las medidas son pues el negocio no para, la migración no se detiene, porque la gente sigue creyendo pues que hay mejoras en otro lado. Pues cuando tu lugar está muy difícil, pues tienes por obligación que buscar vivir. La misma vida te hace mover, pues, y la gente tiene que moverse para sobrevivir. Uh-huh. Agradecemos entonces como tal a Jorge y a Cristina, sobre todo a Jorge por su testimonio, y a ustedes también, a ambos más bien, por el análisis justamente con respecto a esta problemática, ¿no? Uh-huh. Sí, antes de finalizar la entrevista, también quería preguntarle a Jorge, ¿cómo también ve, digamos, si existe una preocupación por parte de los estados latinoamericanos, por ejemplo, en este tipo de accidentes, de las cosas que están pasándoles a los migrantes de diversas partes de Latinoamérica? Digamos, hay un interés o acciones que al menos intenten cómo ayudar a los migrantes que se encuentran en estas condiciones que tú comentabas hace momentos en México, en Nicaragua. Bueno, yo en eso sí soy muy rudo, porque como migrante pues he vivido en carne propia lo que es pasar algunos pasos del tránsito como migrante. Para los gobiernos, para los estados es un problema, y es también un negocio, porque hay mucho dinero de por medio. Lamentablemente hay muchas pérdidas de vida, de recursos. Ojalá se tomen medidas, pero que lleguen. Las grandes naciones, los multilaterales envían una cierta cantidad de millones de dólares. ¿Dónde llegan esos millones de dólares? Pues es una pregunta que nos hacemos muchos migrantes. ¿Dónde se quedaron? O solo en programas que a la final no llegan a la persona que va de tránsito, caminando. Eso está sucediendo. Mucha gente llega al otro país caminando. Los que tienen ciertos medios pues llegan en avión, otros pueden pasar en Uber, que es lo que se está usando para subir arriba la frontera norte de México. Y bueno, ahora sí, para finalizar, Cris, sabemos que el día de mañana se va a presentar un libro en Abya Yala, y justamente queremos que nos hagas esta invitación y contarnos un poco de esta publicación. Ay, gracias por darnos espacio para eso también. Y solo en el marco con lo que decía Jorge, justamente el libro también recoge la multidireccionalidad de la migración. Se trata de la primera antología de corredores migratorios, donde Jorge es autor también con poesía, y tiene crónica, ensayo, análisis sobre las migraciones, las que salen de Ecuador, las que llegan, las que pasan por acá,
y las que están ya en España y Estados Unidos. Entonces les invitamos a visitarnos en la presentación de la antología, que justamente va a estar a cargo de Jorge y de nuestra compañera Esther Gualtieri, mañana a las 11 de la mañana en la librería Via Yala en Quito, y ya hicimos la presentación en Guayaquil, en Teatro Muégano, el día sábado, mañana es en Quito a las 11 de la mañana en la 12 de octubre. Y Wilson, gracias también por ese espacio. Muchísimas gracias a ustedes, Cristina, Jorge. Entonces, invitadas para mañana esa presentación a las 11 de la mañana para este libro, como decía Cristina, esta recopilación de varios testimonios, material también, arte finalmente de alguna manera que cuenta desde la narración, desde la prosa, lo que sucede con la migración y las historias también de los migrantes de América Latina. Muchísimas gracias, compañeros.